Bueno, hola nuevamente en esta segunda parte de nuestros videos, en la primera parte del blocking. Bueno, lo que les voy a mostrar aquí primeramente es lo primero que quería lograr, es como una pose sobre la silla, por eso hice estas líneas rojas, estableciendo como el arco de la espalda, la línea de acción de mi personaje y cómo iba a resolverlo. Yo no acostumbro mucho a hacer este tipo de dibujos porque digamos que trabajo mucho desde la idea que tengo en la cabeza, pero me he dado cuenta que hacer este tipo de dibujos para mostrar la idea a alguien más es importante. Si digamos es para mí, yo lo tengo en mi cabeza, pues ya ahí va. Pero muchas veces nos encontramos que necesitamos mostrar esta idea a alguien más, y eso es lo importante de poder hacer, digamos, unos dibujos rápidos. No tienen que ser super dibujos, pero sí en los que se muestre la idea. Aquí ya entonces estamos sentando nuestro personaje sobre la silla. Por eso era la importancia de las proporciones de la silla, que quedara bien sobre ella. Y bueno, es difícil lograr un poco esta línea de acción desde la silla, desde nuestro personaje con la espalda y en la cámara, sobre todo cómo lograr esa curva. Pero entonces ahí empezamos a mover de a poco, a mover de a poco los controles. También el encuadre de la cámara, a ver cómo se ve. Bueno, entonces ya quería aquí con las piernas poder lograr como esa línea que había dibujado. Lo más importante acá era lograr que nuestro personaje se viera concentrado en nuestro libro, que lo tuviera en una buena pose, que lo tuviera bien agarrado al libro también, y como lograr un buen ángulo. Aquí esta parte es interesante y es como yo trabajé la parte del libro y cómo las manos hacen para agarrar el libro. Lo que hice aquí, bueno, en esta parte estaba buscando el control del IK, que no lo encontraba evidentemente, pero ya chequeando y chequeando me di cuenta que era sobre, bueno, aquí me pasa muchas veces que estoy buscando una cosa pero veo que no funciona por el otro lado, entonces me desvío un poco para poder hacer algo mejor y que se vea mucho más chévere. Aquí ya encontraba el control IK, no lo encontraba, a ver dónde estaba. Bueno, igual aquí está. Esta primera etapa siempre me costó un poco porque era como entender el personaje, explorarlo un poco más, pero lo hice desde la primera pose en la que ya estaba prácticamente animando. Entonces digamos que fue eso. Entiendo que el personaje también tenía unas características que uno puede animarlo en baja resolución. Y bueno, aquí ya entonces había encontrado el switch para cambiar de FK a IK a nuestro personaje. Y empezaba como a explorar los hombros del personaje, que se moviera el brazo independiente al hombro. Entonces ya aquí empezando a posar el brazo en IK. Cómo iba a funcionar todo con el libro es bien interesante. Porque con el libro lo que hice fue que básicamente emparenté el libro. Es interesante ver también referencias de cómo uno agarra un libro o hacerlo uno también. Entonces aquí la parte de los dedos es medio tediosa porque lo más importante es hacer que el agarre que también que se vea bien puesta la pose de las manos. Los dedos son súper importantes y las manos son súper importantes. Entonces hay que tomarse el tiempo de poderlas posar bien. Aquí entonces estaba posándolas yo en esta parte de los contactos. Súper importante que queden los contactos bien hechos. Ese tipo de cosas se ven después en las sombras y en el ambient occlusion cuando se hace render. Entonces digamos que es importante que queden bien posadas desde la primera pose. Ese es como mi flujo de trabajo. Hay mucha gente que digamos no lo hace así de entrada, hace un pase rápido con unas poses medio puestas y no aplican estos detalles, pero después lo van a tener que hacer. Entonces
Eso es como dependiendo del flujo de trabajo de la producción. Se puede hacer como lo estoy haciendo yo, como era un plano personal, entonces simplemente ya las posé bien posadas, pero cuando hay que presentárselo no sé, a un director o un supervisor, a un lead, se puede hacer un blocking no tan prolijo, sino más eh, un poquito menos detallado, que tome menos tiempo para poder mostrar la idea. Si digamos el método de mostrarlo con un blocking rápido, o si se puede mostrar en dibujo, también está muy bien. Igualmente los dibujos no tienen que ser los super dibujos, pero sí unos dibujos que muestran la idea. Me ha pasado ya varias veces ese tipo de cosas, y la verdad que he aprendido mucho hasta ahora de eso. Entonces bueno, aquí lo que hice fue que emparenté el libro al brazo. Entonces la mano controlaba el libro, y así mismo entonces hice con el otro brazo. Pero entonces el control principal estaba en el brazo izquierdo. El brazo izquierdo controlaba el libro y controlaba la mano derecha, porque la mano derecha estaba emparentada al libro. Entonces, como resumen de esto, la mano izquierda es la que controlaba el libro y la mano derecha. Entonces igual acá, como una buena pose desde cámara, es importante también trabajar desde la cámara con la lupa, para poder acercarse y ver que tenga una buena perspectiva y que se vea bien en cámara. Aquí me pasó algo muy gracioso, y era que, por ejemplo, ese pequeño aire y espacio negativo que queda entre el libro y el brazo, lo tuve que explorar ahí para que me quedara bien hechecito y quedara como un aire, porque ese aire hace que se vea más chévere. Aquí ya estaba agregando ya la cámara final del primer plano, buscando como un mejor ángulo, cambiando de pronto el lente, moviéndola un poco, que tener en cuenta detalles como que no quede muy pegado a los bordes el personaje, porque eso cuando en pantallas, pues eso se puede perder pedazos, se pueden perder algunos pedazos. Aquí es la parte que les digo que el espacio negativo entre el libro y el brazo me hacía falta, por eso lo movía de varias maneras, tratando de encontrar la mejor pose para ese codo, y que no se me perdiera ese espacio negativo, porque si no se veía como sobrepuesto, y esos espacios negativos hacen que uno lea mejor la silueta. Entonces así era el tema. Igual acá tuve un tema con el brazo izquierdo, y decidí cambiar un poco la pose de los dedos. Pues aquí estaba como la parte de la exploración del emparentamiento del brazo, de todo el sistema que estaba haciendo. Como pueden ver ahí, entonces el brazo izquierdo controlaba el libro y la mano derecha seguía moviendo un poco de la cámara, un poco del codo, para poder lograr el mejor ángulo. Y así también entender que es que ya después me enfrenté a la parte de cómo iba a cerrar el libro. Entonces resulta que el brazo izquierdo controlaba el libro en su totalidad. El control de las páginas del lado derecho controlaban el brazo derecho. Entonces es como una media cadena de constraint para poder hacer que funcione esto acá. En esta primera pose, en realidad para mí fue la que más tiempo me tardé, porque lo que estaba haciendo era explorando los controles del personaje, y además estaba explorando los controles y haciendo una bonita pose, con el primer encuadre y entendiendo cómo funcionaba, resolviendo el tema de los constraints de los brazos y de la pose facial. Entonces esto fue como lo que más me tomó tiempo, pero entonces ya resolviéndolo me gustaba cómo se veía, así muy bien, como al detalle. Hay que entender también que cuando uno posa, es muy apegado a lo que es el dibujo, que tenga una bonita silueta, que se vea bien. Por eso hace muchos años yo no entendía la importancia de una buena pose, pero una pose en un proceso de animación es súper importante. Una buena pose se puede mantener mucho tiempo y va a contar solamente con una buena pose.
Entonces ese tipo de cosas las fui aprendiendo ya con el tiempo. Ahora pues entonces ya me tomo el tiempo de poder detallar una pose de esta manera, que la verdad que es súper importante. Como pueden ver aquí, los ojos, unas líneas en los ojos bien hechas, el tema de las cejas también, y cómo podía lograrlo. Aquí ya me parecía que ya estaba funcionando, ya estaba muy cerca a lo que ya quería como primera pose, y bueno, seguía entonces explorando el facial con los dedos y tal. Hay que tomarse el tiempo y tener la paciencia para hacer esto. Aquí entonces ya la primera pose la tenía. Ya aquí estábamos entonces chequeando el tema de cómo se veía, en qué momento tenía la pose. Y ya vamos a pasar a la parte de en qué momento podía agregar la siguiente pose para la reacción cuando escucha el primer sonido de la canción, que ya conoce esa canción. Entonces como esa primera parte. Entonces aquí ya se puede ver la primera reacción, ya vamos por la segunda, que es una pequeña reacción sobre lo que escucha. Entonces aquí ya estamos explorando el tema de la reacción, desde las cejas y los ojos, y ya con el audio puesto sobre la línea de tiempo. Es importante dar esos pequeños tiempos en el momento para explicarlo en el blocking, esos tiempos en los que el personaje puede pensar, puede reaccionar, puede mirar a un lado y luego irse hacia allá, porque eso es lo que nosotros hacemos. Entonces eso se va a ver muy fluido y muy natural. Pero cuando va un personaje y de una vez voltea hacia un lado sin mirar antes, es muy raro que pase eso. Entonces ya acá lo que quería era esa primera reacción, siempre con el facial, siempre moviendo desde los ojos y las cejas. La primera parte, ya después agregué un poquito más de reacción, pero ya se veía. Igualmente yo siempre que estoy posando la siguiente pose, me gusta mucho moverme con las teclas punto y con la tecla coma al frame anterior y al frame en el que estoy trabajando, para ver qué tal es el movimiento y si funciona, si funciona cuando ya haga la animación. La parte de las cejas me costó un poquito poder lograr una bonita forma, por eso le trabajé como bastante. Y ya hice la reacción después de los ojos y cejas. Lo hice sobre los brazos también, como para que no quedara tan estático solamente los ojos, sino sobre el cuerpo también, y se vea que reacciona un poco a ese primer estímulo de audio, a esa primera música, el primer sonido que escucha. Si pueden ver, yo siempre me estoy desplazando y chequeando que sí funcione. Igual con la ceja, la parte de final de las cejas y donde inicia la ceja, siempre mirando desde el dibujo, que funcione desde como si fuera un dibujo, y buscando un poco de asimetría en la boca también, porque también muchas veces son simétricas, hay que ver desde la cámara siempre. Ya aquí tenía entonces la primera pose, que era de la primera a la segunda pose, esa reacción, ya luego de escuchar el primer sonido de la música. Y ya lo que el siguiente paso es buscar en qué momento iba a agregar el siguiente movimiento. Viendo ya esa reacción, yo siempre estoy hacia allá, la siguiente pose y esto. Hay que chequear bien cada parte del cuerpo. Aquí ya entonces agregando la nueva pose, la tercera pose, ya cuando él reacciona con más energía, porque ya se sorprende verdaderamente de la música.
Igual aquí estoy ya jugando un poquito con la cámara porque el encuadre no funciona. Entonces era importante que quedara bien encuadrado, que no quedara muy pegado al borde ni que quedara mucho espacio abajo. Estas cámaras iniciales, en el transcurso del camino yo las fui modificando porque era interesante ver cómo podía mejorarlas. Entonces esta era como una primera pose, la primera parte de las cámaras. Ya hay aquí entonces jugando también con el cuello y cabeza, y sobre todo para poder tener la línea de acción hacia el otro lado. Si ustedes recuerdan, en la primera y segunda pose tiene una línea de acción hacia el frente como encorvado, y ya en esta tiene una línea de acción hacia el otro lado. Entonces es interesante ver cómo uno puede jugar con esos contrastes de la línea de acción. Primero está inclinado hacia el frente y luego va hacia atrás. Entonces eso da un contraste. Y siempre ese tipo de cosas uno siempre las va aprendiendo con el tiempo. Y es importante que uno tenga claro que lo puede hacer, en qué momento lo puede hacer, para que se sienta, para que se vea chévere la animación y haya contrastes. Porque si no va a quedar siempre muy plano todo. Aquí también con el tema del libro y los brazos, siempre reaccionando a esa primera parte. Ahí me gusta igual jugar con el frame anterior y con el frame con el siguiente frame para chequear cómo funcionan esas tres primeras poses que realicé. Y ya yéndonos hacia el facial, ya nos damos cuenta de que es importante también las cejas. Entonces ahí ya empecé a jugar un poco con las cejas, entendiendo siempre que es como si fueran dibujadas, como un dibujo. Claro, ahí ya se puede ver desde el dibujo que tenía y de la idea que ya había hecho, cómo lo puedo mejorar y cómo lo puedo hacer que funcione mejor. Este personaje es muy chévere, la verdad. A mí me gustó mucho trabajar con él y lo recomiendo mucho. Lo recomiendo mucho. Igual el facial está bien, pero es importante que tengan en cuenta que si quieren algo más extremo, el personaje es difícil que le responda. Es un facial que responde de una buena manera para unos gestos normales. Puede hablar y puede hacer esto, pero si quieren irse mucho más extremos, es difícil que logren unas buenas líneas. Entonces es importante tener eso en cuenta. Igual para lo que yo estaba haciendo acá me funcionó súper bien, porque no quería llevarlo nada a los extremos. Quería que se viera cartoon en su animación, pero sus expresiones están normales. Entonces me parece que también es eso. Muchas veces no es necesario llevar el personaje al extremo para mostrar una buena pose o eso, sino una pose bien hecha, sin irnos al extremo, funciona muchas veces mejor que las otras. Entonces es importante que tengan eso en cuenta. Algo personalmente que me gusta siempre, y es lograr mostrar la lengua desde cada pose. Mostrar como la lengua, como si fuera como cuando uno hace un dibujo. Igualmente la lengua siempre hace parte del dibujo de la boca y se ve chévere, se ve muy interesante y va a aportar mucho, como si fuera un dibujo. Si ustedes ven ahí, la parte del otro lado de la boca se ve muy raro desde perspectiva, pero desde la cámara se ve bien. Aquí sí, bueno, seguí testeando cada frame. Y igual en el proceso fui ajustándola un poco, porque si ustedes ven acá, volví a la primera y a la segunda, porque no me gustaba, no me convencía. Entonces es importante siempre estar chequeando eso y ver cómo a través del detalle podemos mejorar nuestras poses. Las poses son muy importantes. Yo puedo decir que muchas de los errores que se cometen al principio es en este tipo de cosas, en las poses, porque las poses son muy duras. Entonces no se siente que haya una
que el personaje esté animado como realmente, sino que se ve como muy duro, muy tieso. Y si es una buena pose, esa buena pose se puede mantener y se va a ver muy bien. En comparación de cuando yo en mi caso personal, cuando estaba arrancando, ponía más atención en avanzar y hacer animación súper rápido, y no en este tipo de detalles que en realidad son los más importantes. Aquí tema de Playblast, siempre chequeando cómo funcionaban las poses en estas reacciones. Y la cámara, siempre con la cámara, buscando el mejor encuadre. Tenía un error ahí en el libro, entonces ahí ya empecé a jugar con eso, porque como el control supremo digamos de esta parte de los brazos estaba en la parte el brazo izquierdo, entonces él también tenía que reaccionar con esto y cerrar el libro un poco, porque también hay muchas veces que en este tipo de cosas uno baja los dos brazos, pero es interesante agregar un detalle de que se cierra un poquito el libro, y eso agrega un montón de cosas chéveres a la animación. Siempre el detalle acá en los cachetes, en los labios, siempre explorándolo. Hay que mover mucho desde las poses, es muy importante. Pues aquí yo estaba chequeando cómo funcionaba ya con las 3 poses, y ya me iba a ir entonces aquí a la cuarta pose, que es en la que él tiene un momento más interno, y en el que piensa un poco qué es lo que está pasando. Esta es el cuarto dibujo de las primeras 6 caras que había dibujado, como para darle un momento de pensamiento. Estos momentos son súper importantes cuando uno hace animación, que le da realismo a la animación. Entonces hay que tomarse el tiempo para poder agregar estos tiempos. Tenía una parte interesante, era resolver esto, porque al animar, ya soltar el constraint, necesitaba poder cerrar el libro y que se viera bien chévere. Entonces a partir de que cierra el libro, bueno, aquí cambié la pose de la mano, pero lo interesante de esto es que como el libro tiene otro control que maneja también el libro, entonces ahí ya lo pegué a la mano. Por eso era importante ese control en ese momento. Si no lo hubiera agregado aquí, hubiera tenido un inconveniente súper grave luego. Pero lo más importante es poder agregar esos controles. Hay uno grande que es master y otro que también controle. Muchas veces se agrega otro más, que muchas veces salva también en estos casos. Entonces es bueno tener unos controles extra que sobren ahí y no que falten. Es bueno explorar un poco los brazos, también las manos. También hay que tomarse el tiempo de ver cómo es el mejor brazo, cómo se ve el brazo mejor hacia la cámara. Si ustedes ven en la cámara, traté de poner el brazo encima del libro, pero no me convenció. Se veía muy raro. Entonces ahí lo que hice fue que lo tanteé ya un poco más. No me gustó cómo se veía porque se perdía el brazo sobre el libro, el brazo derecho. Y es interesante, es importante verlo en silueta. Entonces ahí ya me dije, no, tengo que jugar un poco más con esto. Y si pueden ver, ya ahí mostré un poco más de brazo, que era más chévere, más interesante. Y la mano ya la puse más atrás, porque se veía rara ahí al frente y tapaba mucho el brazo derecho. Y la silueta también es súper importante todo el tiempo. Ya aquí ya lo cerraba súper bien. Ya se veía bien. Mostrando también el brazo, la silueta, todos estos conceptos.
Algo bien interesante que quiero agregar y es que, por ejemplo, en los brazos, muchos de los rigs tienen controles sobre el brazo que permiten que nosotros lo podamos poner un poquito curvos. Eso le da un poquito de dinamismo a la pose. Siempre es chévere agregarle un poquitico de arco a los brazos, dependiendo de la dirección en la que estén y cómo se vean. Eso funciona súper bueno, se ve muy chévere. La línea de los ojos, la línea de los párpados, siempre buscando que se vea como el dibujo. Hay que tomarse el tiempo de hacer esto también. Este momento era muy importante acá en todo la animación, porque en este momento es en el que él se da cuenta que puede que en el momento de pensamiento, que es de lo que escucha, y va a hacer la transición a disfrutar la música. Entonces este momento era muy importante dentro de la animación. En este momento ya tenía 4 poses. Las primeras 4 de la animación. Estas primeras 4 poses me tomaron... bueno, ya iba por las 5. Esto me tomó alrededor de unas... no sé, de 10 horas puede ser, unas 12 horas de trabajo. Esto toma tiempo, hay que tener paciencia con esto, es mucho del detalle y tal. Aquí ya vamos a cambiar a la parte en la que pone el libro sobre la mesa. Es muy interesante ver esto porque aquí ya no estaba emparentado, o sea, sí había emparentado, pero la mano de derecha, entonces ahí ya le rompí el constraint. O sea, no lo rompí, sino lo apagué para poder soltar el libro desde la mano derecha y bajar el libro con la mano izquierda. Es chévere ver esto porque esta animación, como la tenía ya en la cabeza para hacerla en step, es decir, en animación cada 2 frames, entonces podía hacer poses cada 2 frames, y como la animación es en step, no necesita estar tan fluido. Eso le da un look diferente a la animación y se ve muy chévere. Esta parte es interesante y es ver cómo cuando uno cierra los ojos o cuando uno disfruta algo, uno aprieta los ojos. El momento en que uno aprieta los ojos, eso en dibujo se interpreta como que la línea de los párpados en la que cierra tiene un arco hacia arriba y no hacia abajo. Por eso entonces aquí ya dice como con los párpados hacia arriba, en los que se ve que aprieta los ojos un poco, ya disfrutando la música y buscando también esta boca de beso, que es así como un piquito ahí, toda graciosa. Y sobre todo en este personaje que tiene unos labios grandes, se ve súper bien. El rig también tiene un control muy chévere que era para apretar los ojos, como apretarlos desde la selección del control que maneja los ojos en los controles que están a la izquierda de la cabeza. Ahí había un parámetro para apretar los ojos. Lo que hace es que los escala un poquito como en el eje Y y se ven como apretados. Está muy interesante también eso. Agrega un poco de... se ve muy chévere.
Es importante también aquí explorar un poco cómo son las manos de alguien cuando está disfrutando la música. Entonces poner un poco de imágenes de gente disfrutando música y ver cómo la gente pone sus manos, la posición de sus manos solamente. Algo que es importante resaltar, y es que la mano del dedo apuntando, o que es como la mano cerrada y con el dedo índice levantado, es muy usado, es algo que se usa mucho y lo vemos mucho tiempo. Entonces también trate de evitar eso porque es muy común verlo en animaciones. Entonces simplemente deje la mano abierta, un poquito más abierta, pero sí el pulgar un poco levantado, como que sea con toda la mano y no solamente con el pulgar, perdón, con el índice, porque ahí se ve, volvemos a lo que se repite mucho, que es lo que comúnmente llaman como cliché. Y en realidad, pues cuando hacemos animación ahora mismo es como que es importante tratar de evitar todo ese tipo de cosas y recursos de animación que vemos todo el tiempo, sino poder evolucionarlo un poco. Entonces por eso no hice esa pose, sino algo más con una mano un poco más abierta. En este caso, aquí en esta parte, tuve que resolver la parte del libro y del rig del libro cuando lo iba a poner en la mesa, como apagar ese constraint para poder ya pasar a la siguiente pose. Y también es jugar mucho con los beats de la música para saber en qué momento ya iba arrancar a disfrutar la música o qué estaba pasando ahí. Igual acá en esta parte, cuando se levanta, quería agregar como que mira al lado y lado para buscar un poco de dónde viene ese sonido, lo cual lo hice como más adelante cuando ya estaba pasando a lo que llamamos spline, se veía mejor. Bueno, entonces ya llevamos varias poses de nuestro blocking. Recuerden seguir atentos ahí y seguiremos montando, subiendo los videos para que sigan en todo este proceso. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo.